me alegra. Bueno, el día de ayer presentamos nuestros nuevos caballitos de batalla para este núcleo 4 que empezamos a ver, que es un núcleo bastante largo de hecho, que son los campos escalares, ¿sí? O las funciones de varias variables. Y dijimos que íbamos a trabajar específicamente con funciones de dos variables independientes, con campos de dos variables, y presentamos la definición, que si la vemos es muy parecida a la definición de función que conocíamos de Matemática 1. La única diferencia ahora es que en vez de relacionar un número con otro, relaciona un par de números, x, y, con otro, z. ¿Bien? Y ayer estuvimos trabajando específicamente con algunos conjuntos asociados a esos campos. El dominio, la imagen, el codominio, ¿bien? Y pensando dónde los tendríamos que graficar, cómo los podríamos trabajar desde lo algebraico, calculamos algunos dominios y algunas imágenes a partir de las leyes de los campos, ¿bien? Y esto después lo trabajarán en algunas clases, en algunas semanas, más en tarea de aula, tendrán varias actividades para ir calculando dominios, graficándolos, ¿bien? Lo van a trabajar un poco con más detalle. Pero dijimos ayer que también las funciones, las que vieron en Matemática 1, tenían asociado otro conjunto. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el cuarto conjunto asociado a una función? La gráfica, ¿bien? Entonces, la gráfica, lo voy a escribir acá, para... Si yo tenía una función, una f, que era una f de x, ¿no? O sea, una función escalar de las que conocíamos en Matemática 1, la gráfica se definía como el conjunto de los puntos x, y pertenecientes a R2, de modo que x pertenecía al dominio de la función y la y que le correspondía era igual a la imagen de esa f por la función. ¿Se acuerdan? O sea, esa era la idea de la gráfica. Era, cuando nosotros graficamos una función, vamos a marcar todos los puntos del plano, no cualquiera, sino los que cumplen esa condición. Que x pertenezca al dominio, lógico, y que y sea su imagen. Bien, entonces eso me generaba un subconjunto de puntos de R2 que nosotros lo veíamos como curvas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y también teníamos un cierto criterio, que era al revés. En vez de construir la gráfica a partir de la ley, si veíamos una gráfica, podíamos decir si esa gráfica podía corresponder o no a una función. ¿Bien? ¿Cómo hacíamos eso? ¿Qué tenía que suceder? ¿Cuál era el criterio que usábamos, gráfico, para llegar a esa conclusión? Bien. ¿La prueba de la recta? Vertical, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea vertical, por definición de función, a cada x, o sea, el x que le corresponde sobre el eje de las abscisas, tiene que corresponderle solamente un valor de y, por definición. Entonces, la intersección entre esa recta vertical, que significaría una correspondencia con un único x, tiene que intersecarse con la gráfica simplemente con un punto. ¿Bien? No puede intersecarse con más de uno. Sí podía no intersecarse con ninguno, y ahí ese x no pertenecería al dominio, ¿no? Pero si se interseca, tiene que hacerlo con solo uno. Si se interseca con más de uno, para ese x habría dos imágenes, y eso no correspondería a una función. ¿Podría ser un subconjunto de R2? Sí. ¿Podría ser una relación? Sí. ¿Podría ser una curva plana? Sí, por supuesto. Lo que no puede ser, o no puedo relacionar esa curva con una función. ¿De acuerdo? Ahora, aparecieron nuestros bellos, le voy a cambiar de color, así queda distinto. Vamos a llamarle G. Tengo un campo escalar G. También está definida el conjunto gráfica,
para los campos. Intentemos definirlo. ¿Qué tendríamos que poner acá? Bien, X, Y, Z, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, en la gráfica, ¿quiénes van a aparecer? Las variables dependientes e independientes, todas. ¿Bien? Lo mismo que pasaba arriba. Fíjense, X e Y para la función, una es dependiente y la otra es independiente. Ahora va a aparecer lo mismo, las independientes y dependientes. Dos independientes y una dependiente. Así que voy a tener tres variables ahí. Entonces, esos puntos van a pertenecer ¿a qué? Al espacio. ¿Cómo lo escribo simbólicamente? R3. ¿Qué condiciones tienen que cumplir esos puntos? Bien, ¿quiénes pertenecen al dominio? XY, ¿no? Entonces, el par XY va a pertenecer al dominio del campo. ¿Y qué más? Y Z es la imagen para cada uno de esos XY. ¿De acuerdo? O sea, la definición es, como verán, análoga. Es muy parecida a la de gráfica de funciones. La única diferencia es que ahora se le agrega una variable más, por supuesto. Pero ya se imaginarán que si yo tengo que realizar esa gráfica, ¿dónde la voy a tener que hacer? En el espacio. ¿De acuerdo? O sea, si tengo que resolver esa gráfica, va a ser en el espacio. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco con el análisis gráfico de campos. ¿Sí? Van a ver que tampoco es la gran cosa. Yo sé que ahora tienen un miedo intenso en su cuerpo, pero no es tan terrible. Ahora, en el caso de las gráficas de campos, también existe la prueba vertical, la prueba de la recta vertical. ¿Cómo sería? Imagínense, piensen un segundo. ¿Cómo sería para el caso de las gráficas de campos, la prueba de la recta vertical? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era trabajar en el espacio, no? Oh, qué silencio. Bueno. Eh, o sea, en el espacio nosotros teníamos el eje X acá, el eje Y acá, el eje Z acá por convención. Este era nuestro origen, ¿no? O sea, acá teníamos las coordenadas 0, 0, 0, X positivas, Y positivas, Z positivas. Aparecían 8 octantes, ¿sí? O sea, dividíamos a todo R3 en 8 partes iguales, que habitualmente trabajábamos con el que tenía las 3 variables positivas, o sea, el primer octante. Bien, ahora, básicamente, si yo tuviera que hacer una prueba de la recta vertical, ¿dónde ubicaría esa recta? O sea, acá la verticalidad en el espacio es medio extraña. O sea, yo puedo pensar verticales para diferentes lugares. ¿Qué sería para ustedes? ¿Cómo podríamos describir la verticalidad ahí? Si yo pienso una recta vertical, ¿qué sería? Paralela al eje Z. ¿De Paralela, acuerdo? sí. Muy bien. Entonces, acá vamos a usar la super técnica muy avanzada, esto es matemática nivel avanzado, de la esquina, ¿no? Entonces, tenemos el eje X, que sería esta arista de acá, el eje Y y el eje Z, que sería esa esquina de allá. Bien. Entonces, la prueba de la recta vertical habla de rectas que serían paralelos al eje Z, o sea, que estarían como paralelos a mí. Bien. Si yo tuviese que ver el dominio de un campo, no sabemos todavía cómo se grafican los campos, pero si tuvieran que ver el dominio, ¿dónde lo buscarían ahí? En el plano de XY. Bien, o sea, el dominio es un subconjunto de R2 y está formado por puntos con coordenadas con X y con Y. Entonces, básicamente el dominio yo lo tendría que leer en el plano XY. O sea, en mi esquina, ¿dónde lo tendría que leer? Acá. En el piso.
¿De acuerdo? Suponiendo que el origen está ahí, ¿no? Entonces sería en el piso. Acá tengo el problema del escenario este de la tarima, que me complica la vida, pero imagínense todo esto sin tarima. Bien. Entonces, estamos en el piso. El piso, todos los puntos del piso tienen coordenadas, un cierto X, un cierto Y Z vale 0. Bien, tiene altura 0. Entonces, ahí es donde yo voy a buscar un poco el dominio. Ahí me va a ayudar para ver el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, elijo un punto del dominio, cualquiera. Por ejemplo, este donde yo estoy parado. Sería un punto X0, Y0, ¿no? Trazo una recta vertical, que sería yo. No soy muy recto. Imagínense, imaginación. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que yo esté representando una función? ¿Qué tendría que pasar en esa recta? Bien, a ese punto del dominio se le tendría que asignar un único punto. ¿Estamos de acuerdo? No sé dónde va a estar, por ejemplo, acá en mi nariz, pero va a ser un único punto. Si encuentro más de uno, 2 puntos o infinitos puntos formando, no sé, un segmentito, ya no cumple la definición de campo. ¿Estamos de acuerdo? Pasa lo mismo que pasaba con las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que ahora me muevo un poquito para adelante y aparece otro punto. Me muevo un poquito para adelante y aparece otro punto. ¿De acuerdo? Así, infinitas veces. ¿Qué voy a formar? Bien, si hago eso, va a ser una gráfica que si hago eso va a aparecer una curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, si me voy moviendo hacia allá y para cada recta vertical aparece un punto, se va a formar una curva. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿O están pensando en fin de semana? Bien, que estaría muy bien. Ahora, ojo, eso sí me muevo para allá, pero también puedo moverme para allá. Bien, porque el dominio es bidimensional. Si me muevo para allá, va a aparecer punto, punto, punto. ¿Qué va a aparecer para aquel lado? Otra curva. ¿Bien? Ok. Pero también yo me puedo mover para allá. Entonces, ¿qué va a aparecer? Otra curva. Y puedo hacerlo para todos lados. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas curvas? ¿Qué van a generar? Podría generar, por ejemplo, un plano, ¿no? O sea, como todos esos puntos, ir generando todo como una, no quiero decir la Una palabra, superficie. eso, una superficie, ¿bien? Es como si fuera, lo puedo imaginar, si quieren, como un papel, ¿bien? Con una cierta forma que va a estar flotando como por acá. Si fuera un papel con un ancho infinitesimalmente pequeño, cada recta vertical que yo vaya poniendo, voy a intersecarla con un solo punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ese tipo de elementos geométricos se le llama superficie. ¿Ven la diferencia entre una superficie y una curva? La curva puede llegar a tener una cierta longitud, pero no tiene ni área ni volumen. ¿Ok? Yo no puedo medirle un área a una curva. Imagínense un hilo infinitesimalmente pequeño. Si yo le digo, ¿cuántos metros cuadrados ocupa? No puedo. Sí podría decir cuántos metros tiene, pero no metros cuadrados o metros cúbicos. ¿De acuerdo? Si tuviera una superficie como la que tenemos recién, ¿qué puedo medirle a esa superficie? El área. ¿Bien? O incluso, si voy buscando curvas dentro de ella, podría medir alguna longitud. Pero no podría medirle volumen, ¿sí? Porque es infinitesimalmente finita, ¿sí? Angosta. Y ahora, ¿cómo le llamamos a los elementos geométricos que tienen volumen? O sea, en vez de ser, por ejemplo, un papel, sea, no sé, un cubo flotando acá. Un cuerpo, ¿bien? Se le llama cuerpo a un elemento geométrico en R3 que tiene, además de poder medirle alguna longitud o algún área, también puedo medirle volumen. Bien, entonces ahí tenemos 3 elementos geométricos distintos que pueden aparecer en R3. Curvas, superficies o cuerpos. La gráfica de los campos, ¿qué va a ser? ¿Qué van a ser? Superficies. ¿Ok?
Van a tener un cierto área, le voy a poder medir un cierto área, pero no le voy a poder medir volumen. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto, hermoso. Entonces, cuando nosotros vimos gráficas de funciones, ahora voy a, para simplificar un poco, cuando diga funciones me refiero a funciones escalares, funciones de matemática 1. Cuando digo campos me refiero a esto, ¿bien? Para no confundirnos. Si yo tenía una función de este estilo, por ejemplo, ¿bien? Vamos a compararla con un campo de este estilo. ¿Qué nombre le poníamos a esas funciones? Constantes, ¿bien? ¿Cómo lo pensábamos? Bueno, para todas las x, sin importar cuál sea esa x, el valor de y se mantenía igual. ¿Cómo era la gráfica de esa función? Una recta paralela al eje x. ¿Bien? Ahora tenemos el campo 3, que le vamos a llamar constante. ¿Cómo se imaginan ese campo? Bien, paralelo ahora ya no al eje x, sino a básicamente donde está contenido el dominio, ¿no? Entonces va a estar paralelo al plano xy. Lo pueden pensar también como que para cualquier xy su altura, la altura de ese punto que yo tengo que asignar, va a ser siempre la misma y va a ser 3. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente todos los puntos se van a alinear, van a formar una superficie paralela al piso. ¿De acuerdo? O sea, la gráfica de ese campo es una superficie plana paralela al plano xy. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente función, vamos a poner F1. La siguiente función que estudiamos fueron estas, que son las funciones lineales. También hay campos lineales. ¿Se imaginan cómo va a ser su fórmula? ¿Se acuerdan que la linealidad, ahora cuando, o sea, nosotros les presentamos las funciones lineales, le dijimos, bueno, acuérdense que son ax más b. Ahora ya, habiendo visto EDOS y trabajado con linealidad, ya saben, o sea, pueden imaginarse de dónde viene la idea de lineal. ¿Qué tenía que pasar para que sea lineal? Algo. ¿Qué admitíamos para que algo sea lineal? ¿Se acuerdan? ¿Qué operaciones? Bien. Ajá. Perfecto. Lo único que podíamos hacer era multiplicar por números y sumar. ¿Se acuerdan? Nada más. No teníamos otra posibilidad. No podíamos ni elevar a la algo, no podíamos dividir, no podíamos multiplicar las variables. Solamente lo que podíamos hacer era multiplicarlas por un número y sumar. Entonces, ¿cómo sería para ustedes? Bien. Acá no sería A de XY más B. ¿Cómo? Ah, no, porque ahí estás multiplicando x por y. Y yo no puedo hacer eso. Las variables no las puedo multiplicar en la linealidad. Lo que puedo hacer es multiplicar cada variable por un número y sumar. Entonces me quedaría a por x. También va a haber un término ahora que dependa de y. Y va a haber un Ah, término independiente. ¿Se ve? ¿Se ve sí, sí. mm, la similitud? Y ahí es como si fuera, no se llaman así, pero podemos pensarlo, como que C sería la ordenada al origen ahora, y A y B serían, entre comillas, pendientes, ¿no? La inclinación con respecto a X y la inclinación con respecto a Y. Bien, ¿cómo se imaginan la gráfica de ese tipo de campos? Piensen lo siguiente. Bien, la gráfica de estas funciones eran rectas. La gráfica de aquella tiene que tener alguna cierta relación con eso. Bien, entonces, las gráficas de aquel tipo de campos son planos. Bien,
ya no necesariamente paralelos al XY, como el caso de arriba, bien, pueden tener cierta inclinación, pero son planos. ¿De acuerdo? Entonces, esto ustedes ya trabajaron en geometría con planos, un poquito, al menos. No mucho, pero... Entonces, para esto, lo mejor es usar los ojos. Entonces, acá le presento a nuestro gran amigo, también, esto es matemática de avanzada, este programa lo usan en la NASA, GeoGebra. Entonces, GeoGebra les permite graficar fácilmente superficies, así que mi recomendación es que lo usen tanto como puedan. Entonces, ¿cuál sería? Denme un ejemplo de un plano. A ver, voy a graficar el primero que dijimos. Vale, con coma. Era 3. Para que me crean que es una superficie constante, ¿no? Paralela al plano X. ¿Estamos de acuerdo? Podemos girar, ver, para que vean que son paralelos. Chao. Vamos con el segundo. Denme el ejemplo de un campo cuya gráfica sea un plano. O sea, dijimos es AX más BY más C, así que tienen que darle valores a B y C, el que quieran. Perdón. 3X. Bien. Ahí tenemos uno de estos campos, ¿no? A vale 3, B vale 4, C vale 10 y tenemos un bellísimo plano. ¿De acuerdo? Obviamente estos números pueden ser negativos, pueden ser 0, o sea, yo podría plantear, por ejemplo, 12 menos 4i. También sería uno de ellos. ¿Cuánto valen ahí A, B y C? Bien. A vale 0, B vale menos 4, C vale 12. Bien, está ahí medio mezclado todo, pero también es uno de estos casos. Miren que cuando ya uno de esos coeficientes vale 0, uno puede pensar que no hay una inclinación con respecto a esa variable. Entonces, fíjense que con respecto al eje X, el plano es paralelo. ¿Ven? Al eje Y no, con el eje Y lo corta, pero con el eje X hay como un cierto paralelismo entre el plano y el eje. Bien. No voy a decir mucho más de eso porque ya ustedes lo han trabajado un montón. Bueno, y después vamos a trabajar con algunos más. No vamos a tener tanta variedad como teníamos con las funciones de gráficas. O sea, que en las funciones vimos parábolas, hipérbolas, gráficas exponenciales, de logaritmos, trigonométricas. No vamos a ver tanta variedad. Pero sí vamos a trabajar con algunas superficies que más que nada las elegimos porque son didácticas. No es que van a usarla mucho en su vida profesional, sino que son interesantes para que entiendan el tema. ¿De acuerdo? Bien, una de ellas es del estilo, lo escribo acá, solamente que bueno, acá no lo... Bueno, me va a generar un deslizador, quizás es una buena idea. A ver. Es del estilo A por X cuadrado más A por Y cuadrado más B. ¿De acuerdo? O sea, fíjense, tiene una cierta relación con la de la fórmula que vimos recién para los planos, solamente que acá tenemos dos diferencias fundamentales. La primera es que las constantes están elevadas, las variables están elevadas al cuadrado, ambas. Y por otro lado, ambos términos
que tienen esas variables están multiplicados por el mismo número. ¿Sí? El independiente puede ser distinto, pero el que multiplica x cuadrado y y cuadrado es el mismo. ¿Bien? Y ahí tenemos nuestra bella gráfica. Bien, analicemos esto. Miren, primero, no quiero que se lleven la impresión de que eso es un cuerpo. ¿Se ve que es una superficie? Es decir, que esto es como si fuera un papel doblado. O sea, no está relleno. ¿Ok? Es como si fuera un papel aluminio, que es un poco más maleable que el otro papel, hecho con esa forma. ¿A qué les hace acordar? Más si lo veo así. A una parábola, ¿no? Digamos, tiene forma de parábola. En algún lugar aparece una parábola ahí. ¿Tiene sentido esa forma con su ley? Sí, tiene x, las variables las tienen al cuadrado, así que no es nada sorprendente. Bien. Bueno, entonces, ahora les voy a presentar una forma, quizás ahora no es tan útil, si era útil en otro momento, pero un concepto que es útil a la hora de abordar gráficas en el espacio, que son las trazas. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Ustedes ya vieron qué es una traza, o al menos con planos hablaron de traza. Bueno, una traza es, a diferencia de la gráfica que es una superficie, las trazas son curvas en R3. ¿De acuerdo? Son curvas en el espacio. Y eso es fundamental. Quizás no ven tanto la importancia ahora, pero la veremos prontito. Son curvas, es decir, son lugares geométricos de los cuales yo le puedo medir una longitud, no un área, en R3. ¿Cómo obtengo esas trazas? Intersectando esas gráficas, las gráficas de un campo, con los planos coordenados o planos paralelos a los planos coordenados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo en acción. Díganme la ecuación de uno de los planos coordenados. Vamos a empezar por lo sencillo. Planos coordenados, ustedes saben que hay tres, ¿no? El XY, el YZ y el XZ. Denme la ecuación de alguno de los tres. Z igual a 0. ¿Ese cuál es? El XY. Bien, entonces ahí aparece el plano XY. ¿Hay intersección? No. Bien, entonces ahí no se forma ninguna traza. ¿Otro? Sí, pero vayamos con los coordenados primero. Otro plano coordenado, por ejemplo, el IZ. ¿Cuál era la ecuación del IZ? X igual a 0. Ahí apareció el plano IZ, ¿no? ¿Hay intersección con la gráfica? Sí. Serían esos puntos que están ahí, ¿no? Que pertenecen tanto a la gráfica como al plano. Y eso forman una curva. Si no me equivoco, esto va a ser así. Entonces, básicamente, acá me marca los puntos de intersección. ¿Ven que es una curva? Ya no es una superficie. Esa curva se llama traza. ¿Qué forma tiene? Parábola. Si quieren, lo vemos más. Una hermosa parábola. Bien. ¿Cuál es el otro plano coordenado? Sería el XZ. Bien. Ecuación y igual 0. Interseco. M con x2. Bueno. Bueno. Enojen.
Pero si te llama sector. ¿Y acá qué puse? Al revés. Ah, pero no, ¿qué estoy diciendo? Ahora sí. Entonces, ahí apareció la otra traza. ¿Qué forma tiene? Parábola también, ¿no? Tenemos una y tenemos la otra. Entonces, cuando eso sucede, cuando las dos trazas con respecto a los planos XZ e YZ son parábolas, todas en general, a la superficie le llamamos paraboloides. Hermoso nombre, ¿no? Es un buen nombre para un gato, paraboloide. ¿De acuerdo? Entonces, esta superficie violeta que teníamos al inicio se llama paraboloide. Bien. Una Entonces, consulta. sí, dime. Cuando diste la ecuación del plano, sí, del plano, dijiste que era AX más B por I más C, ¿no? Sí, Y en el caso del plano, por ejemplo, cuando nos daban matemática uno, la ecuación general tenía el A por X más B por Y más C por Z más D. sí. ¿Qué diferencia hay ahí con esa? A ver, si vos ahí despejás la Z en función de las otras, pasas para todo un lado y dividís la C, llegás a una Sí, expresión parecida. Número por X más número por Y más número. ¿Bien? o sea, es la misma. Ok. Ahora, ¿cuál es? Hay una diferencia importante ahí, que es que la ecuación general del plano te permite describir cualquier plano. Acá vos no podés usar cualquier plano. Hay planos que vos no podés usar como gráficas de campos porque no pasan la prueba de la recta vertical. Por ejemplo, si pensás un plano, no sé, eh, el plano XZ que tengo ahí graficado, ese plano no es gráfica de un campo, porque si vos trazás una recta vertical, interseca infinitos puntos, ¿no? Entonces, la ecuación general del plano que ustedes vieron en Matemática 1, lo comento para todos, permite encontrar la ecuación para cualquier plano. Dentro de todo ese mundo de planos, algunos son gráficas de campos. ¿Cuáles? Los que cumplen la forma que vimos recién, que Z es igual a A por X más B por Y más C. Bien, es un subconjunto de esos planos. Hay algunos que no están incluidos ahí. Ok, ok. Bien, Gracias. de nada. Bien, entonces, acá tenemos nuestro bello paraboloide. Pregunta, ¿hay más trazas que esas dos que encontré? Bien, sí. ¿Por qué? Porque la definición de traza me permite intersecar con los planos coordenados, pero también con cualquier otro plano paralelo a ellos. No necesariamente tiene que ser el XY, el YZ y el XZ. También puedo usar otros paralelos a ellos. Por ejemplo, este, ¿no? El Z igual a 3 que habíamos usado acá al principio, es paralelo al plano XY, así que también podría usarlo. ¿De acuerdo? Y ahí, cuando interseco, ¿qué obtengo? Bien, una circunferencia. Ya no tengo una parábola. ¿Lo ven? Vamos a hacerlo. Interseca F con M. ¿Deja hacer? No, porque hoy no está en un buen día, GeoGebra. M con F.
Bueno. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, apareció ahí la intersección, que si sacábamos todo, vemos claramente que es una circunferencia. ¿Bien? Cuando eso sucede, cuando las trazas con respecto al plano XY de un paraboloide, o sea, no solamente el plano XY, sino paralelos a él, son circunferencias, decimos que ese paraboloide es circular. ¿De acuerdo? Le ponemos un adjetivo. La gráfica, esa violeta que teníamos, corresponde a un paraboloide circular. Esa fórmula que yo les escribí al principio, ax cuadrado más ay cuadrado más b, es un paraboloide circular. Características: traza con respecto al plano XY y al plano XZ y al plano YZ son parábolas, de ahí viene que sea paraboloide, y con respecto a los paralelos al XY son circunferencias, por eso es circular. ¿Es la misma? ¿Cómo? Porque así son las trazas en diferentes... O sea, vos imaginate que el paraboloide lo estás cortando por diferentes lugares. Entonces, si lo cortás así o así, es decir, con el YZ y el XZ, lo que obtenés van a ser parábolas, siempre. Si es un paraboloide circular, vas a obtener parábolas. Y si lo cortás paralelo al XY, vas a obtener circunferencias. Eso caracteriza a esa gráfica. Obviamente, si yo cambio la ley, va a aparecer otra cosa, ¿eh? No siempre pasa eso. Es algo característico de este tipo de estructuras. AX cuadrado más AI cuadrado más B. ¿Cómo? Al XY. Sí. ¿De acuerdo? Miren. Sí. Claro. Y acá nosotros... No. Podemos jugar acá. Yo les puedo decir, todas las trazas de esa función son parábolas. ¿Verdadero o falso? Falso. Puedo decirle, alguna traza de esa función, de ese campo, es una parábola. Alguna de las trazas de ese campo es una parábola. Verdadero. Bien, si lo interseco con el XZ o el YZ, me da alguna parábola, entonces verdadero. ¿Existe alguna traza de ese campo que no sea ni parábola ni circunferencia? Verdadero. ¿Cuál? Bien. Si paso por el vértice del paraboloide, ¿qué voy a obtener como traza? ¿Con qué se va a intersecar? Con solo un punto. ¿De acuerdo? Sería el z igual a 1. Lo hago para que lo vean. Bien. Si yo lo interseco ahí, va a intersecarse solo con ese puntito. No es ni una circunferencia ni una parábola. Bien. Miren, voy a cambiarles. Acá estuvimos trabajando con un paraboloide circular cualquiera que me generó GeoGebra. Si yo cambio A y B, si cambio B, es bastante fácil de ver lo que va a pasar. Bien. A ver, lo voy a graficar todo. ¿Qué sucede si le cambio B? ¿Qué es lo que le está pasando al paraboloide? ¿Cambia de forma? No. ¿Qué sucede? Desplazamiento vertical, como pasaba en matemática 1. Si le cambio ese término independiente, lo que cambia es, entre comillas, la ordenada del origen, ¿no? Pero fíjense que la forma es la misma. Es como si estoy levantando o bajando el paraboloide. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si le cambio A? Eso, ahí sí va a cambiar la forma. Sí, sigue siendo paraboloide circular. Fíjense que todos los que vieron tienen estructura de paraboloide circular.
acuerdo? ¿Cuál es el único valor de A que no me genera un paraboloide circular? 0. Si A vale 0, los dos términos cuadráticos se me cancelan, me queda z igual a b, me queda una constante. ¿De acuerdo? Pero si A vale cualquier número real distinto de 0, tengo un paraboloide circular. ¿De acuerdo? Bien. Frenamos. Eliminamos a este. Bueno, no, lo vamos a cambiar. ¿Cuándo vale? No, porque te queda 0 por x cuadrado más 0 por y cuadrado, eso se va. Me queda z igual a b, o sea, una constante. ¿Cómo? No, te queda... Lo hago. Me queda z igual a b, una constante. ¿De acuerdo? Bien. Puede pasar también que tengamos algo de este estilo. Ax cuadrado más b cuadrado más c. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre eso que escribí ahora con lo que teníamos antes? Bien, que ahora admito que los coeficientes a y b, o sea, los coeficientes de x cuadrado y de b cuadrado sean distintos. ¿De acuerdo? De ahí van a surgir dos tipos distintos de gráfica. Nosotros vamos a trabajar solo con una, que se va a dar cuando a y b puedan ser distintos, pero tienen el mismo signo. ¿De acuerdo? Entonces, imponemos otra restricción. A y B son distintos. Si fueran iguales, es un paraboloide circular, ya los conocemos. Es distinto, pero con el mismo signo. Sí. De hecho, no sabes todavía si tienen el mismo signo, también es un paraboloide o no. Vamos a ver. Entonces, para evitar problemas, al deslizador lo voy a empezar en 0. Para que me queden los dos positivos. Podrían ser los dos negativos también, no hay problema. No. Bien, entonces. Voy a hacerlo lo más obvio posible. No, vamos a borrar esto. Ah, bueno, me borra todo. Gracias. A por x cuadrado. Por y cuadrado. Momento hacker. Y voy a poner el b en 4, por ejemplo. Bien, y ahí tenemos nuestra nueva gráfica. Bonita. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamarían a eso? ¿Qué tendrían que...? A ver, supónganse que mi consigna es pónganle un nombre a ese tipo de gráfica. ¿Qué me tendrían que preguntar? ¿Qué información me tendrían que pedir para ponerle un nombre? Perfecto, eso es lo primero que me tienen que preguntar. ¿Cómo son sus trazas con respecto al XZ y al IZ? Bien, de ahí podemos encontrar un nombre. Entonces, vamos a ver. IZ, bien,
y XZ. Vamos a empezar con el IZ. ¿Qué forma tiene la traza? Parábola. ¿Estamos de acuerdo? XZ. ¿Qué forma tiene la traza? Parábola. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Paraboloide. ¿De acuerdo? También estamos frente a un paraboloide. Ahora, uso un paralelo al XY. Apareció su traza. ¿Qué forma tiene esa traza? Miren. Ajá. Quizás todavía no conocen esa palabra, pero básicamente ahí ustedes me dicen un óvalo. Más o menos. Un óvalo es una figura geométrica. Es decir, tiene una cierta frontera y está. A eso le llamamos óvalo. ¿Bien? Esto no es un óvalo, Una porque elipse. básicamente es solo la parte de afuera, no la frontera. Es una curva. A esas curvas se le llaman elipses. ¿Bien? Lo escribo acá. Elipse. Por eso se dice, por ejemplo, que las órbitas de los planetas son elípticas, porque tienen forma de elipse. No se dice que son óvalos, porque no es que el planeta anda girando alrededor del óvalo, va por la frontera, ¿no? Entonces se dice que son elipses. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este paraboloide? Ya no va a ser un paraboloide circular, va a ser un paraboloide elíptico. Exacto. Entonces, para que conozcamos a nuestros bellísimos paraboloides elípticos, los haremos moverse. Todos esos son paraboloides elípticos. Salud. ¿Estamos de acuerdo? Se ve que son todos paraboloides, que siguen siendo parábolas las trazas, con el XZ y el IZ, y son casi en todos los casos elipses. Hay a veces justo A y B quedan iguales y se forma un paraboloide circular. ¿Bien? También puede darse el caso de que A y B sean negativos, ambos. Bien, si quieren lo vemos. Lo más fácil va a ser hacer uno. Me quede, por ejemplo, 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Usé la misma letra? ¿En serio? ¿Qué mala puntería? Bueno. Y tendríamos, si ambos coeficientes son negativos, es un paraboloide con las ramas hacia abajo, pero sigue siendo elíptico. Bien, si quieren que se vea más todavía. ¿De acuerdo? Bien. Oh. ¿Qué pasa si tiene distintos signos? ¿Qué es eso? Mire, si tiene distintos signos, sigue habiendo parábolas. ¿Bien? Miren, si yo hago con respecto al XZ, la traza es una parábola, con las ramas hacia arriba.
Pero si lo hago con respecto al IZ, también tengo una parábola, pero con las ramas hacia abajo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un signo positivo, acá tenemos un signo negativo. ¿De acuerdo? ¿Es un paraboloide? Ah, no sé. Es una cosa media extraña. A este tipo de gráfica se le llama silla de montar. Así de eh, preciso y formal el nombre que tiene, pobre. Pero bueno. Y también pasa si tenemos el opuesto. Sería como una silla de montar simétrica. Bien. No lo vamos a ver, pero este es el típico caso que cuando acá las derivadas hacen cero, fíjense que en ese punto todo parece hacerse como medio horizontal, ¿no? Entonces se hace cero la derivada, pero no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Es el típico ejemplo que se usa para ver eso. No lo vamos a ver, pero ya que lo estamos acá analizando por superficie, se los cuento. Bien, ¿estamos de acuerdo? Vamos con otra. Voy a borrar, si no me rompe la paciencia. Bueno. Y tenemos este estilo. Hasta se lo voy a hacer más sencillo, porque nunca trabajamos con este estilo. Esa es la que vamos a trabajar. ¿No? Raíz de b menos x menos y cuadrado. O sea que lo único que cambia es b. ¿Qué es eso? No. Miren, si yo lo veo por el XZ o el IZ, tengo una parábola. Esta curva, traza, ¿es una parábola? No, es una hemicircunferencia. ¿De acuerdo? Si mido por acá, también. Y si hago las trazas con el XY, una circunferencia. ¿Cómo se llama esto? Bien, una semiesfera. ¿De acuerdo? También, en realidad, se llama casco esférico, no esfera. La esfera se supone que está rellena, ¿no? Que es pelotita. Pero ese es otro tipo de mm, gráfica que puede aparecerles. Y después, si esta misma estructura, en vez del cuadrado, le ponemos x sin elevar a ninguna potencia. Ah, no, esperen. ¿Qué dice?
Esa es la estructura. Si acá, en vez de tener x cuadrado y cuadrado multiplicado por un número negativo, lo tiene multiplicado por un número positivo, ¿qué aparece? Un cono. Bien. No es un cono, porque el cono se supone que también es un cuerpo, está relleno. Es una superficie cónica. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es un poco para jugar, ¿no? Como verán. O sea, fue un poco para explorar cómo va cambiando las gráficas. Todas son superficies de acuerdo a la estructura de la función. Eso ya es algo que nos debería ser bastante conocido o lógico de pensar. Ya pasaba en Matemática 1. Si cambiábamos la estructura algebraica de la ley, cambiaba la gráfica y podíamos relacionar la forma de la forma algebraica con la forma de la gráfica. Acá pasa lo mismo. No vamos a ver gran variedad. Podríamos seguir viendo un montón de variedad de otras gráficas, pero no lo vamos a hacer. Bien. Obviamente que después lo que hay es un montón de gráficas que yo me las puedo inventar si quiero. Por ejemplo, coseno de x, miren qué lindo, por i al cuadrado más 1 sobre i. Y me da esa hermosa gráfica. Un caos, ¿no? Bien. Esta es la que aparece en los finales. Las otras son para parcial. Bueno. Miren esa. Ya estamos a un nivel de que a GeoGebra le cuesta dibujar, ¿no? Como que ya está, bueno, hace lo que puede, pobre. Ahí tenemos logaritmo de la tangente de x más y. E elevado a la coseno de x menos y. ¿Bien? 1000 formas. Después les puedo mostrar algunas de que ustedes van a usar. Me acuerdo. A ver, voy a usarla lo más sencillo posible. Esta es una que van a usar un montón en estadística. De hecho, bueno, se me perdieron los ejes. Que es una distribución gaussiana. ¿Eh? No, no lo puedo cambiar. Sí, ahora te lo cambio. A ver. Ahí está. Que parece una campanita. ¿No? Tiene máximo 1 en el 0, 0. Y después decae de manera asintótica, entre comillas, en todas las direcciones. En dirección del eje X, en dirección del eje Y, del menos X, del menos Y y de cualquier otra que yo tome. Bien. La usarán ya, no me voy a meter en ese tema, ya lo sufrirán el año que viene, pero es una de las que van a usar. Bueno, punto. Una de las formas que tenemos de representar campos es esta. Como siempre digo, considérense
afortunados de tener esta forma. No hace mucho tiempo es posible, a partir de la ley de un campo, en su propio celular, poner la ley y ver la gráfica. Bien, imagínense que eso, ni cuando yo estudié, que no fue hace tanto tampoco, apenas 50 años, no se podía, o sea, no teníamos esa, o sea, teníamos que ir a una computadora, bajar un programa, con lo peligroso que era bajar un programa en ese momento, llevaba un montón de cálculos a la computadora, se podría colgar por hacer esto, o sea, es algo relativamente nuevo que lo pueden hacer, entonces aprovechenlo para estudiar, ¿de acuerdo? Cuando están trabajando y quieren comprobar sus soluciones, ver si tienen sentido, tienen la posibilidad de graficar y jugar. Además es interactivo, no solo ven la foto de la gráfica, sino también moverla, girarla, acercarse, alejarse. Es útil para el aprendizaje. ¿De acuerdo? Ahora, bien, voy a borrar esto, que quedó ahí medio en la mitad. Supónganse que yo les digo, tengo este campo, por ejemplo. Entonces, les pregunto, ustedes no tienen disponible un graficador, y les pregunto si la gráfica de ese campo es un paraboloide. ¿Bien? ¿Cómo me lo justificarían? Uno podría decir, bueno, a ver, a priori no cumple la estructura de paraboloide, ¿no? O sea, la fórmula genérica algebraica de los paraboloides. Pero ¿cómo podríamos hacer para estar seguros de que eso no representa un paraboloide? ¿Quién tendríamos que calcular? Las trazas, ¿de acuerdo? Dijimos, los paraboloides se caracterizan por tener trazas con el XZ y con el IZ, parábolas. Pero ¿cómo hago para calcular una traza ahí? Si yo no tengo el graficador, no puedo intersecarla, no lo puedo ver gráficamente, lo tengo que hacer a mano. ¿Cómo hago? Por ejemplo, busco traza con el plano, no sé, XZ. ¿Estamos? ¿Qué tendría que plantear ahí? Bien, si es traza con el pi XZ, eso significa que estoy intersecando con un plano de ecuación I igual a 0, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que tendría que plantear es un sistema. Tengo que ver, o sea, siempre que planteo una intersección, estoy planteando un sistema de ecuaciones. ¿Sí? O sea, la intersección lo puedo pensar desde lo gráfico, el sistema de ecuaciones desde lo algebraico. Entonces, tiene que cumplirse la ecuación que corresponde a mi campo y al mismo tiempo tiene que cumplirse la ecuación que corresponde al plano XZ. Las dos tienen que pasar al mismo tiempo, por eso es una intersección, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Qué puedo hacer desde acá? Bueno, simplemente acá me está diciendo que I tiene que ser 0, reemplazo I por 0 acá. Me queda Z es igual a X más 2. ¿Cuántas variables tengo ahí? 2. ¿Bien? 2. Entonces, básicamente lo que me está haciendo, lo que estoy obteniendo ahí es, si yo interseco con el plano I igual a 0, sobre ese plano de intersección van a poder moverse dos variables, X y Z. ¿Se ve? La tercera queda fija y vale 0. Pero X y Z puede tomar infinitos valores. Lo que me está diciendo es, bueno, tu campo, el que vos estás trabajando, sobre ese plano con lo que vos intersecaste, los puntos que corresponden, o sea, los puntos que están marcados, cumplen esa ecuación. Entonces, esa ecuación es lógica que la pienso como una curva en el plano. ¿En cuál plano? En el XZ. ¿Bien? ¿Qué forma tiene esa curva? Lineal. Entonces, ¿es un paraboloide? No. Ya una de sus trazas es lineal.
Pero ven que pudimos encontrar una traza de manera algebraica, ¿no? O sea, no solo las trazas las tenemos que pensar de forma gráfica. Les recomiendo que lo hagan también. Pero, en definitiva, lo podemos hacer en forma algebraica. ¿Cómo haríamos con la traza con el plano IZ? ¿Qué tendríamos que plantear? Intersección X entre igual a 0. la ley, bien, la ecuación correspondiente al campo y X igual a 0. Z igual a 2. 2. ¿Bien? ¿Cómo va a ser esa traza entonces? Constante. ¿Y cómo haríamos para buscar una traza con el plano XY? Z igual a 0, o sea, voy a igualar XY cuadrado más X más 2 igual a 0. ¿Bien? Ahí seguramente voy a tener que despejar para ver qué tipo de función es. ¿Sí? O sea, despejaría en función de X para ver qué forma tiene. En este caso no me va a quedar una forma muy bonita, de hecho. O sea, una forma conocida. Van a quedar dos raíces cuadradas, medio raro, pero no importa. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Lo verificamos? Esperen que tengo que pasar. Bien. ¿Me dictan? Era XY cuadrado más X más 2. Entonces, miren. A ver. Se ve medio raro, ¿no? Lo hice absolutamente al azar. Pero, fíjense que si yo planteo la traza con el plano, pues hicimos primero el XZ, ¿no? Ahí tenemos el XZ. Y, ¿ven la traza? No, no ven nada la traza. ¿Qué van a ver la traza ahí? AC con F1. No le gusta. Miren la traza. Que es una recta. Ah, ya sé por qué se ve mal. Pero esto lo toqueteé. Ahora sí. Ahí está la gráfica y ahí está la traza. Una recta, como habíamos predicho. Bien. Siguiente traza. X igual a 0. Interseco. No. 0. AC con F, no, con E4. Y ahí tienen la traza. ¿Cuál es esa traza? Una constante. Bien, entonces, podemos llegar a las conclusiones de cuáles son las ecuaciones, las formas de las trazas, encontrarlas desde lo algebraico, no necesariamente desde lo gráfico. Así, les cuento, esto va a ser un momento un poco de en mis épocas, cuando yo estudiaba en esta facultad y teníamos que graficar los campos, teníamos que hacer esto, calcular varias trazas, graficar las trazas y después la uníamos. Así era la forma que hacíamos las gráficas. Y no las evaluaban, o sea, digamos, en los parciales o en los finales nos pedía grafique
está el campo y teníamos que hacer todo ese procedimiento. Ustedes ya se salvaron de eso. No lo van a tener que hacer. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Voy a volver aquí. Entonces, supónganse que ahora yo tengo otro campo. Voy a trabajar con uno conocido para que no sea tan problemático. Bien, primero, para ya empezar con ventaja. ¿Qué tipo de gráfica vamos a obtener ahí? ¿Paraboloide? Elíptico. ¿Elíptico? Elíptico. ¿Cómo son los coeficientes que multiplican x cuadrado y cuadrado? ¿Iguales o distintos? Iguales. Entonces va a ser un paraboloide circular. ¿Bien? Con ramas hacia abajo, porque los coeficientes son negativos. ¿Bien? ¿En qué punto corta al eje Z? ¿En qué punto corta al eje Z? En el 0, 0, 9. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé eso? X e Y valen, o sea, si corta el eje Z, estoy trabajando sobre el origen, ¿no? Reemplazo X e Y por 0 y calculo la Z que le corresponde. Bien, sería 9. Es fácil de ver. Bien. Calculemos ahora algunas trazas, pero con respecto a planos, ¿sí?, paralelos al XZ. Perdón, al XY. O sea, usemos el plano XY, que ¿cuál es su ecuación? Z igual a 0. Y usemos otros paralelos a este. ¿Cuál van a ser? Por ejemplo, a ver, vamos a llamar pi1, pi2 y pi3. Bien. Eso. Z igual a algo, ¿no? Entonces, le vamos a llamar, no sé, Z igual a 8, Z igual a 5 y Z igual a menos 7. ¿Por qué siempre positivo? ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos con la primera traza. Gráfica de F, intersección, gráfica de F, intersección, plano X. ¿Cómo lo plantearían? Primero, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué vamos a obtener? Ya lo sabemos. ¿Qué tipo de curva vamos a obtener? Si no, una circunferencia, ¿de acuerdo? Porque es un paraboloide circular con respecto a los planos paralelos al XY, obteníamos circunferencias. Vamos a demostrarlo. Bien, hagámoslo. Tendríamos que plantear un sistema. Sería z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado y z igual a 0. ¿No? Obtenemos ahí que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de curva es esa? Primero, ¿ven que es una curva ahora? Ya no hay 3 variables, hay 2. X e Y. ¿Cómo me doy cuenta de que es una circunferencia? ¿Qué tengo que hacer? Bien, igual a 9, ¿sí? O sea, lo transformo, paso para allá sumando. ¿Esto entonces qué es? ¿Cómo lo interpreto? R cuadrado. Una circunferencia centrada en el origen de De radio radio 3. 3. Y altura
Porque ahora es una circunferencia en el espacio. Entonces tengo una circunferencia de radio 3 y ¿a qué altura está? 0, porque lo usé, o sea, la obtuve con z igual a 0, ¿no? Entonces, yo lo que podría ir haciendo acá es graficando esas trazas. Vamos a ir haciéndolo. Entonces, a altura 0, o sea, a la altura del plano XY, aparece una circunferencia de radio 3. Vamos a marcar ahí el 3. Esa sería, vamos a llamarle C1 o C0. No, no le vamos a llamar C0. Traza 1. Obviamente esto sigue, ¿no? Para allá y para allá. No lo hago todo, pero va a quedar un enchastre. Vamos con el siguiente. Gráfica, intersección, el 1. Tendría que intersecar el campo con z igual a 8, dijimos, ¿no? O sea, estoy trabajando en altura ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá en 9 teníamos la intersección. Estoy trabajando en altura 8, o sea, ahí, un poquito más abajo. ¿Cómo me queda la ecuación ahora? 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 8. despejo. ¿Qué les queda? X cuadrado más y cuadrado, paso esto para allá, y esto lo paso restando para este lado. 9 menos 8, o sea, 1. ¿Qué es eso? De radio 1 y altura 8. ¿Bien? O sea, que la circunferencia que está a altura 8 tiene un radio 1. Fíjense que ¿qué le pasó al radio? ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó. Entonces acá, yo lo voy a escribir menos como por ahí, por acá, y tengo ahí mi circunferencia. Esa va a ser mi T2. ¿De acuerdo? ¿Se animan a hacer las otras dos? Díganme, T3, que vendría de la gráfica intersección Pi2, y T4, que vendría de la gráfica intersección Pi3, ¿qué tipo de curvas son? O sea, sabemos que son circunferencias. Pero díganme radio y altura. Y en esa sería raíz de 3. ¿En cuál? ¿En T3? No. Digo raíz de 4. 2 sería. Sí. Radio 2. Es 2, 4. Sí, ahí sería altura 5. Bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2 como por acá. Rayos. Y tengo 2 como por acá. Y en el otro sería radio 4, altura menos 7. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo lo estoy haciendo así para no hacer un enchastre. Sí.
Profe, ¿por qué en la circunferencia de radio 1 hiciste como en el segundo casillito? No hiciste en uno solo. Ay, bueno, porque lo estoy haciendo medio Ah, a ojo. bueno. Acá la Yo digo, distancia sería uno para acá y uno para allá. Ustedes en el hoja listo, lo van a hacer un poco más, mejor que eso. listo. Bueno, intenten graficarlo, ¿eh? O sea, no se queden con esto de que, como pueden graficarlo con graficadora, intenten hacer eso, que yo hice ahí de manera absolutamente horrible, eh, en su hoja. ¿Ven ahí? ¿Pueden sospechar la forma de la gráfica? ¿No? Yo obviamente no hice la circunferencia completa, hice una parte para que la veamos, pero en realidad, básicamente ahí aparece nuestro paraboloide. Si lo sigo haciendo, si lo sigo completando, con todas esas trazas, en definitiva cubriría todo ese paraboloide circular. De hecho, lo que podría hacer también sería obtener las trazas con respecto al XZ y al YZ, las dos parábolas, y graficarlas para darles un esqueleto. O sea, me obtendría algo, lo voy a cambiar de color. Algo así. Y algo así. ¿No? Entonces ahí, armando como ese esqueleto de trazas, podría tener más o menos una idea de la gráfica. Fíjense que acá yo no usé graficador, o sea, puedo hacerlo a partir de lo algebraico, a partir de la ley, elijo algunos valores de alturas y armo la estructura. ¿Qué pasaría si ahora uso, por ejemplo, pi4, que es z igual a 9? ¿Qué debería obtener ahí? Un punto. ¿Pero cómo hago? ¿Cómo hago para obtener un punto? Hagámoslo. Tengo que plantear, lo hago acá. Z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado y z igual a 9. Si igualo, me queda que 9 es igual a 9 menos y cuadrado menos y cuadrado. ¿No? Y si despejo eso, ¿qué me queda? Que x cuadrado más y cuadrado es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de que si yo hago un número al cuadrado más otro número al cuadrado me dé 0? Que los dos sean 0, no me queda otra. Entonces lo que me está diciendo ahí es que es la intersección entre la gráfica y este plano es solamente el punto 0, 0. No tengo otra posibilidad. Entonces estaría acá. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría? Voy a borrar alguno de estos. Si ahora busco la intersección con pi5, que va a ser z igual a 10. ¿Qué debería obtener? Si interseco ahora con un plano que está en altura 10, ¿qué debería pasar? No debería encontrar nada, ¿no? Vamos a verlo. Z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, z igual a 10. Igualo.
y es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Despejo, paso esto para allá y paso el 10 restando para acá. Me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9 menos 10, o sea, menos 1. ¿Qué valores de x y de y si elevo al cuadrado y sumo me da menos 1? Ninguno, es imposible. Ambos sumando son 0 o positivos. Nunca al sumarlos me va a dar menos 1. ¿Se ve? Entonces, no existe la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo algebraicamente puedo ir llegando a ciertas conclusiones que también puedo verlo a partir del gráfico. Puedo llegar a ver cuándo esa intersección no va a ser una circunferencia sino un punto. Puedo ver cuándo esa intersección no va a existir, entonces ya sé que hasta ahí llega mi gráfica y no pasa más para arriba. Básicamente, entonces, ¿qué hay en el 0,09? ¿Cómo le puedo llamar a ese valor 9? Como máximo, ¿bien? Llegué a un máximo ahí, no hay ningún valor de imagen más grande que ese. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las formas que tenemos para representar campos escalares, a partir de su gráfica. A partir de la gráfica también lo que podemos leer, lo mismo que pasaba en Matemática 1, podemos leer la imagen y el dominio. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo harían ustedes? Por ejemplo, ahí, para leer la imagen, ¿de dónde la leerían? De esa gráfica que tienen ahí horrible. Desde la altura El eje máxima Z. que tengo. ¿Bien? Es como que la proyectamos, la apretamos toda sobre el eje Z y vemos qué valores, qué intervalo cubre en el eje Z. ¿Cuál sería la imagen ahí? ¿Cómo? Ni siquiera menor que 10. ¿Cuál es el máximo valor que toma? 9. Entonces sería la imagen. De menos infinito hasta 9. ¿De acuerdo? Cerrado. ¿Y el dominio dónde lo veríamos? En el XY. O sea, lo que tendremos que hacer es como mirarlo desde arriba, ¿no? Mirarlo parándonos como en el eje Z y aplastar toda esa gráfica sobre el plano XY. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se acuerdan que ayer, ya que está para relacionar un poco cosas y que no quede todo ahí? Intersección. Ayer, si lo tienen anotado, se los agradecería muchísimo. Calculamos el dominio de un campo que nos había quedado en la parte interna de una circunferencia. ¿Se acuerdan? ¿Tienen por ahí la ley? Nueve menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, entonces miren, ahora ya que sabemos que ese es su dominio, lo calculamos de manera algebraica, vamos a ver qué pasa de manera gráfica. Miren la forma tierna que tiene esa gráfica. Bien, ¿cuál sería su imagen? Ese valor de ahí es 5 tercios. 5 tercios más infinito. De 5 tercios más infinito. ¿Qué tenemos en 5 tercios acá? ¿Cómo le llamamos a ese valor, 5 tercios en este contexto? Como un mínimo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo harían con GeoGebra para ver el dominio? ¿Qué tendrían que hacer? Básicamente, pararnos sobre el eje Z, ¿no? Mirar desde el eje Z para ver qué pasa en el plano XY. ¿Qué pasa? Los puntos de la gráfica cubren alrededor de una circunferencia de radio 3. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente,
El dominio serían todos los puntos que están internos a esa circunferencia. Lo que no van a poder ver acá es si esa frontera la toma o no. ¿Ven? Si es con línea cerrada o con línea llena. A la frontera. Pero acá pueden comprobar, cuando ustedes calculan el dominio de manera algebraica, si lo que hicieron tiene sentido o no. ¿De acuerdo? Bien. Última cosa, más que nada, que nos va a servir como nexo a lo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, ahí les grafiqué el paraboloide que estuvimos analizando recién de manera algebraica, que intersecamos con Z8, Z5 y Z0, ¿no? Y el -7 que no lo puse, pero también podría ponerlo. Fíjense ahí que las intersecciones, si lo vemos desde arriba, serían 3 circunferencias, ¿no? Esto es lo que voy a intentar a ver si puedo. Bueno, ahí se ve mejor. Una de radio 1, una de radio 2 y una de radio 3. ¿De acuerdo? Hay dos formas habituales de representar gráficamente los campos. Una de ellas es la que vimos, la gráfica, la que estamos viendo ahí. Tiene un pro que es básicamente que yo puedo ver las imágenes prácticamente de una gran cantidad de puntos del dominio, puedo ver sus imágenes, puedo ver la forma, bien, puedo tener una idea de tendencias más fácilmente. ¿De acuerdo? Tiene un contra, necesito una computadora. Hacerlo a mano es tedioso, lo puedo aproximar, como vimos recién, haciendo medio el esqueleto con las trazas. Lleva mucho tiempo, quizás no es tan eficiente el uso del tiempo. ¿De acuerdo? Hay otra forma que se llama mapas de contorno. No la vamos a ver ahora, la vamos a ver, a empezar a ver la semana que viene. No, quédense tranquilos, no van a tener que graficar campos. Sí, quizás analizar gráficas, le vamos a dar la gráfica que ustedes analicen, pero graficarlas ustedes no. ¿Qué es el mapa de contorno? Fíjense, yo lo que obtuve acá, bueno, lo que obtuvimos antes fueron trazas, ¿no? A diferentes alturas. Ahora, si la información que a mí me dan es la forma de esa traza, por ejemplo, que son circunferencias, ¿sí? De radio tanto, y me dijeran la altura a la que está, para mí sería suficiente para regenerar el esqueleto, ¿no? En vez de plantearlo como lo hicimos nosotros, así, ¿bien? Voy a compartirlo. En vez de pensarlo así, con las trazas cada una a la altura que le corresponde, me dan básicamente las 4 circunferencias esas y me dicen, esta está a altura -7, esta está a altura 0, esta está a altura 5 y esta está a altura 8. Yo en la mente puedo imaginármelas como, bueno, a ver, la de mayor radio está acá abajo, después disminuye un poco el radio y está a altura 0, disminuye un poco más y está a altura 5, disminuye un poco más y está a altura 8, entonces puedo más o menos tener una idea de la forma. ¿Se ve? A eso se le llama mapa de contorno. Nos dan la forma que tienen esas trazas y la altura a la que están.
Pero esa información nos la dan en un sistema bidimensional, no tridimensional. ¿Bien? ¿Cómo sería eso? Algo así. ¿Bien? Nos pueden dar la gráfica ya armada, como estuvimos haciendo recién usando software, o nos dan la forma de esas trazas y nos dicen a qué altura está. Estos números que están acá indican la altura. Me dice, esta, que es la de mayor radio, son todas circunferencias. Esta, la de mayor radio, está a altura 2. Esta, altura 3, altura 4 y altura 5. Entonces yo las puedo pensar ubicándolas, la más grande abajo, la más chiquita y así, y más o menos tener una idea de la forma. ¿De acuerdo? A esto se le llama mapa de contorno. Y se usó durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dar información en 2 dimensiones que en 3. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a hacerlos y también tienen que aprender a analizarlos, a los mapas de contorno. Y esta ya ahora no la vamos a llamar trazas, porque no son curvas en el espacio, en R3, son curvas en R2. Entonces, cuando esa traza en R3 las pensamos en R2, se van a llamar curvas de nivel. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Una traza y una curva de nivel? Exacto. Básicamente, la traza es una curva en R3, la curva de nivel es su proyección a R2. ¿De acuerdo? Pero eso trabajaremos luego del gran fin de semana que nos espera el día martes. ¿Alguna pregunta, gente virtual? O presencial también, por supuesto. Si no, buen fin de semana para ustedes.